Arranca ya Sociedad Fútbol, la vida y el balón. Bienvenidos nuevamente a una edición más de este programa, uno de los programas nuevos dentro de la barra de contenidos de la FIB Radio, la radio de la Faro Indios Verdes. Mi nombre es Josué Covarrubias y para mí es un gusto estar con ustedes en una edición más, una edición especial, pues es la edición post inauguración del certamen futbolístico más importante del mundo. México ha inaugurado la Copa del Mundo 2026 con una victoria ante su similar sudafricano. Pero bueno, antes de comenzar de lleno con los temas de análisis de las noticias del momento y también del contexto social que rodea al deporte del balompié, al fútbol, les recordamos que las opiniones emitidas dentro de Sociedad Fútbol y los demás contenidos de la FIB Radio son responsabilidad de aquellos que los emiten. Pero bueno, vámonos entonces para el arranque de esta edición de Sociedad Fútbol con las noticias del momento. La selección mexicana ha iniciado su aventura mundialista con una victoria 2-0 en contra del conjunto de Sudáfrica, un partido que dio inicio a las acciones que se llevaron a cabo a partir de este 11 de junio en la justa mundialista Norteamérica 2026. Una justa mundialista que en sí misma es ya histórica, es la primera Copa del Mundo que es albergada por tres países distintos, en este caso Canadá, Estados Unidos y México. Se convierte entonces así en una edición histórica también por la cantidad de participantes, 48 participantes. Recordemos que durante las últimas ediciones, desde 2002, la cantidad de participantes totales era de 32 selecciones y a partir de esta Copa del Mundo ha aumentado el número de contendientes a 48. Es una Copa del Mundo que también llega con tres personajes históricos que cumplen su sexta justa en Norteamérica 2026. Nos referimos a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, parte este último del conjunto nacional, que el día de ayer inaugura esta copa con una victoria de 2-0. Se va al frente del marcador rápidamente con gol de Julián Quiñones al minuto 8 de juego. En la segunda parte, en la segunda mitad del juego, es Raúl Alonso Jiménez quien concreta el segundo gol del conjunto nacional. Una inauguración que, aparte del contenido futbolístico, tuvo la participación de diversos artistas de talla internacional, como es el caso de Shakira, J Balvin, Danny Ocean, y también de los conjuntos mexicanos, el conjunto rockero Maná, Los Ángeles Azules, Belinda. Es una inauguración que abre una nueva faceta dentro de la Copa, de las Copas Mundiales, ya quizás con un método más similar a lo que, salvo las debidas distancias, a lo que organiza la NFL en sus Supertazón, en su Super Bowl, y lo que organiza también el Comité Olímpico a la hora de dar inicio con una inauguración olímpica. Si bien ya no es tan extensa, sí se le apuesta más un poco a un espectáculo más vistoso para aquellos que quizás no comparten mucho esta vibra futbolística, pero que, dado que es un escenario internacional, pueden tener una afinidad por el espectáculo en sí, más allá del acontecer futbolístico. Entonces se inaugura así la Copa Mundial 2026. Aparte de la Copa Mundial, hemos de decir que en México el acontecer del fútbol mexicano se ha movido demasiado. Ha sido anunciado ya Guillermo Almada como el nuevo entrenador del conjunto de las Águilas del América, el Club América, después de cerrar una etapa exitosa de común acuerdo con André Jardiné. El conjunto azul crema ha dado la bienvenida oficial a Guillermo Almada. Guillermo Almada viene de un periplo dentro de España donde no le fue del todo bien, en segunda división con Real Valladolid, como en el caso de la primera división, haciéndose cargo del el conjunto español que ahora es gestionado por Grupo Pachuca de Jesús Martínez, el mexicano Jesús Martínez. Nos referimos al Real Oviedo, que no logró alcanzar la salvación y ha bajado a segunda división. Termina entonces la relación contractual de Guillermo Almada con el Real Oviedo, y es ahí donde el América, una vez que ha terminado el ciclo con el brasileño Andrés Jardiné, se contacta con Guillermo Almada y se concreta su llegada a el conjunto azul crema. Recordemos que Guillermo Almada fue uno de los candidatos serios a nivel mediático y también respecto a las pláticas que se tuvo a nivel directivo con las cabezas altas de la Federación Mexicana de Fútbol
en aquel ya lejano 2023, cuando una vez que el Tata Martino no fracasa en el Mundial de Qatar 2022, se busca nuevos aires, nuevos bríos, algún reemplazo específico para la dirección técnica de la selección nacional. Guillermo Almada era una de las cartas fuertes. Entre Diego Coca y Guillermo Almada se debatía quién sería el timonel que llevaría en teoría a México hasta la Copa Mundial 2026. Se termina decantando por los federativos, por Diego Coca, que venía de un bicampeonato con el conjunto de Atlas, y Guillermo Almada continúa al mando de Pachuca, donde todavía, aparte de haber sido campeón de la CONCACAF ya en ese tiempo, va al Derby de las Américas, gana el Derby de las Américas, gana la Copa Challenger y termina llegando a una final intercontinental de lo que en algún momento fue el Mundial de Clubes, enfrentando al Real Madrid de Kylian Mbappé, que recién llegaba al conjunto merengue. Una participación histórica por el conjunto dirigido por Guillermo Almada, los Tuzos del Pachuca, que también termina siendo una de sus últimas experiencias como de timonel tuzo, su participación, su incursión en el Super Mundial de Clubes. Pero bueno, Guillermo Almada regresa al conjunto de las Águilas del América. Veremos cómo le sienta al conjunto azul crema las formas de ser y hacer de Guillermo Almada. Sabemos que es un entrenador que exige mucho al jugador. Sus entrenamientos son fuertes. También su disciplina es demasiado estricta. Veremos si el conjunto azul crema se adapta y Guillermo Almada se adapta a las necesidades del conjunto azul crema, que debe de ya renovarse después de haber tenido un ciclo exitoso, pero que ya la afición comienza a exigir tanto nuevos fichajes como rendimiento mayor respecto a los jugadores que ya se encuentran en las filas del conjunto de Cuapa. Guillermo Almada, entonces, nuevo entrenador del conjunto de las Águilas del América, el Club América. En Europa también se mueven las cosas, y es que mientras el Mundial se está dando, ha habido ya elecciones en el Real Madrid. Recordemos que Florentino Pérez convocó a elecciones extraordinarias, respondiendo así las críticas que había tenido durante toda la temporada el conjunto merengue, en varias ocasiones dentro de los partidos del conjunto merengue, que no pudo ganar nuevamente por segundo año consecutivo ni la Liga Española, ni la Copa del Rey, ni la Champions. Se había oído pitidos en el Bernabéu y se había solicitado la dimisión por más de un aficionado de Florentino Pérez. Florentino Pérez convoca elecciones y termina ganando en los sufragios ante Enrique Riquelme, un nuevo empresario español, pero con vida hecha acá en Latinoamérica, que bueno, ya siente el precedente de que quizás Florentino Pérez no es intocable. Pero bueno, una de las promesas de campaña de Florentino Pérez, y que ya se había filtrado, y él mismo las filtró, era la llegada de un nuevo entrenador, específicamente el portugués José Mourinho, que vuelve así. Entonces, después de casi 15 años, volverá a ser el director técnico más bien del conjunto de Real Madrid. Mourinho venía de una campaña donde donde se quedó invicto con el conjunto portugués de Benfica. En la liga local no perdió ningún partido, pero ni así le alcanzó para ser campeón. Lo terminó siendo el FC Porto, el Oporto de Portugal. Y bueno, Mourinho vuelve a las grandes ligas. Recordemos que quizás su último equipo grande a nivel europeo fue quizás el Manchester United. Ya no volvió a dirigir a un equipo de gran peso. Ha dirigido a la Roma, al propio Benfica, tuvo una aventura en Turquía dirigiendo al Galatasaray, y vuelve a las grandes ligas, a los grandes banquillos con el Real Madrid. Veremos. Y hay que recordar que José Mourinho fue quizás uno de los artífices para que el Real Madrid cambiara de mentalidad a inicios de la segunda década de este siglo XXI. Un Real Madrid que ya no competía en Europa, se venía quedando en distintas ediciones de la Champions League en octavos de final, y que con aquella generación comandada por Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Kaká, Benzema, y la parte final polémica de Iker Casillas en Real Madrid, logran darle un cambio de mentalidad con José Mourinho al mando. No consiguen una Champions League con José Mourinho, pero sí logran llegar 2 veces consecutivas a la fase decisiva de semifinales. Caen,
pero dejan un precedente de que se pueden hacer las cosas de manera distinta ya en el Real Madrid, que después toma la batuta Carlo Ancelotti y posteriormente Zinedine Zidane, y ellos ya logran concretar el trofeo europeo para que nuevamente las arcas del Real Madrid se llenen y logran equipos de época que tienen el precedente de lo que hizo José Mourinho también con una liga de los récords. Alcanza 100 puntos en la liga española José Mourinho, un equipo muy ofensivo que comenzó a desplegar uno de los momentos más brillantes en la historia de su paso por el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, del propio Karim Benzema, de Mesut Özil, de Marcelo, un joven Marcelo. Y bueno, veremos qué pasa con José Mourinho. Su tarea principal es hacer que las grandes estrellas que ya tiene el conjunto merengue, como es el caso de Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, funcionen en pos de los resultados colectivos. Mbappé, en estos 2 años que lleva con Real Madrid, ha tenido grandes resultados individuales, ha sido 2 veces Pichichi y Bota de Oro, pero necesita el conjunto merengue nuevamente tener resultados deportivos a nivel colectivo. La gran tarea de José Mourinho es un entrenador que ha demostrado su valía de sobra, un entrenador histórico en la historia del fútbol. Habrá que ver si todavía tiene los argumentos necesarios para comandar un banquillo tan caliente como es el caso del conjunto del Real Madrid. Veremos qué le depara al conjunto merengue y a el portugués José Mourinho en su regreso a las grandes ligas. A veces dicen que segundas partes no son buenas, pero ya veremos. Coméntenos ustedes qué creen que le pase, qué le depare al nuevo Real Madrid de Special One, José Mourinho. Tenemos acá también los resultados de los Tenemos acá también los resultados de los partidos posteriores a la inauguración de México y Sudáfrica. El pasado 11 de junio también se celebró el segundo partido del Grupo A que sostuvieron Corea del Sur contra República Chequia, con su nuevo nombre, en el estadio Ciudad de Guadalajara, con un marcador de 2-1 que favorece a Corea del Sur, que termina entonces sentando que los pronósticos previos al arranque de la Copa Mundial eran correctos, pues todos vislumbraban que Corea del Sur y México serían los principales contendientes para llevarse los primeros 2 puestos y el liderato en sí mismo del grupo A. A la fecha en que estamos grabando esto, se ha cerrado apenas el partido inaugural de uno de los coanfitriones. Recordemos que esta, si bien la de México puede considerarse la inauguración, los otros 2 países coanfitriones, tanto Canadá como Estados Unidos, tendrán también su propia inauguración. Canadá la ha llevado a cabo una inauguración muy, muy a los tumbos, pues en primera el estadio en Toronto no se ha llenado. El conjunto canadiense no ha levantado las demasiadas expectativas que se mezcla con la cuestión de los boletos tan caros que tienen. Esperen, esperen.
Ha debutado ya uno de los tres coanfitriones, nos referimos a Canadá, el conjunto canadiense que también tuvo, habrá que decirlo, este país tuvo también su propia inauguración, si bien la de el día de ayer, el día ha debutado ya ha debutado ya el segundo de los tres coanfitriones que ha debutado ya el segundo de los tres coanfitriones de esta Copa del Mundo 2026. Nos referimos al conjunto de Canadá, que recordemos también este país, si bien México celebró la que podríamos considerar la inauguración este 11 de junio, también los otros dos países coanfitriones, como es el caso de Canadá y Estados Unidos, tendrán su propia inauguración. Y en el caso de esta inauguración de Canadá, tuvo distintos fallos, errores y cuestiones que quizás no la hacen estar a la altura de una inauguración de esta índole. En principio de cuentas, debemos de decir que el estadio canadiense no se llenó. Se pudieron visualizar distintos huecos en las tribunas, lo que habla de una falta de interés por parte de la afición canadiense, que sabemos es muy, muy, mm, ha debutado ya el segundo de los tres coanfitriones de esta Copa del Mundo 2026. Nos referimos a la selección de Canadá, que el día de hoy ha empatado 1-1 contra el conjunto de Bosnia-Herzegovina. Recordemos que Canadá y Estados Unidos tendrán también su propia inauguración, si bien México se le puede considerar que tuvo la inauguración de la Copa del Mundo, también estos dos países coanfitriones tendrán su ceremonia de apertura, perdón, en sus propios territorios. Y en el caso de la ceremonia de inauguración del conjunto canadiense, dejó mucho que desear, y es que en principio de cuentas, el estadio en el canadiense no se llenó. Esto habla de una falta de interés por parte de la afición de aquel país por el fútbol. Se sabe que Canadá es sobre todo muy fanático y muy hacedor del hockey sobre hielo, inclusive del fútbol americano. Canadá no cuenta como tal como con una liga profesional, tiene algunos equipos canadienses que participan, que hacen parte de la liga estadounidense, de la MLS, pero como tal no tienen una liga hecha y derecha, tiene un campeonato, pero que no se le considera de gran envergadura y totalmente profesional. Esto queda demostrado que también se mezcla con la cuestión del el alto precio de los boletos, tanto en México, en Estados Unidos y en el propio Canadá. Pero bueno, en el plano futbolístico, bueno, antes habrá que decir que también la inauguración tiene distintos errores, unas fallas de audio propias de quizás una falta de organización adecuada, la Copa Mundial que emerge del centro, como pasó en la inauguración de México, no alcanzó a inflarse de forma adecuada, o sea, cuestiones que dejaron mucho que decir en esa inauguración. Pero entrando al tema futbolístico, Canadá empieza de alguna manera bastante desconcertado. El conjunto canadiense no logró hacer valer la localía desde el primer tiempo, y es Bosnia quien se va al frente con gol en el minuto 23 de Lukic, que certifica así que era el conjunto de Bosnia quien estaba imponiendo condiciones en territorio canadiense. No es hasta el minuto 78 que bueno, curioso la entrada de Cy Leighton del conjunto canadiense, que había entrado apenas en el minuto 76. En la primera pelota que toma, dispara, un ligero desvío hace que el conjunto canadiense logre su primera anotación, y el marcador termina así en 1-1, lo que marca el debut mundialista en esta Copa 2026 de Canadá, y que es también el primer punto que logra Canadá en su historia conseguir dentro de un certamen mundialista. Veremos qué le depara a Canadá. Visto lo visto, parece confirmarse que de los tres coanfitriones de esta Copa 2026, Canadá es quizás el más endeble. Veremos si puede alcanzar la ronda de 16avos, que ayuda precisamente este formato a esperar o vislumbrar que quizás Canadá, pese a sus deficiencias, el caso de Alfonso Davies, que no llega en un gran momento, que es su gran estrella y al que se le apostaba todo quizás para ver si tenía un desarrollo mayor en esta
competencia a Canadá. Veremos si Canadá hace valer su condición de local y sobre todo el formato que le permitirá a varios terceros lugares clasificar de menos a 16avos de final. Canadá, entonces, con muchas dudas en cuanto a nivel futbolístico y a nivel organizacional y a nivel de expectación por parte de la nación, ha debutado ya en esta Copa del Mundo 2026. Vámonos entonces con el análisis del partido, el análisis completo del partido de México ante su similar de Sudáfrica. Un partido que, como ya muchos habían pronosticado, fue bastante sencillo para la selección mexicana. Y si en algún momento se volvió un poco trabado o un poco reñido, fue más por la cuestión de mexicana, es decir, por el propio combinado nacional que quizás se relajó una vez que anota el primer gol, que ocurre de manera muy tempranera en el minuto 8. Julián Quiñones aprovecha una correcta presión alta por parte de Eric Lira, que le cede el balón y dispara hacia la meta del conjunto sudafricano. El portero le pasa el balón entre los pies y se concreta así la primera anotación en esta Copa del Mundo y la primera anotación del conjunto mexicano. Un equipo mexicano que lo hablábamos en redes sociales el día de ayer. Los últimos partidos, sobre todo en este último semestre, desde inicios de año hasta ahora ya la Copa Mundial, se ha caracterizado el equipo del conjunto de Javier Aguirre por tener una presión alta muy, 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 muy marcada los primeros 25 o 30 minutos de los partidos. Sucedió así con Portugal en aquella inauguración del ahora Estadio Ciudad de México. Sucedió con Bélgica, dos potencias. Y en este caso, con una selección endeble de Sudáfrica, termina certificando que la presión alta es una de las claves de este conjunto azteca. Eric Lira presiona y cede el pase para Julián Quiñones en el minuto 8. Después ya se había tenido antes un disparo de Raúl Alonso Jiménez y posteriormente se tiene un disparo de Julián Quiñones que se estrella en el poste izquierdo del meta sudafricano. Pero bueno, en general, México había hecho unos buenos primeros 25 minutos. Llega la pausa, la polémica pausa de rehidratación que ya es obligatoria, que así la establece la FIFA, que la veremos en todos los partidos de la Copa del Mundo, que nos hace recordar un poco la pausa de los 2 minutos que existe en el fútbol americano y que si allá es por tema comercial, en este caso, tratándose de un deporte como fútbol, no hay otra razón más para explicar la razón de ser de esta pausa de rehidratación, tanto en el primero como en el segundo tiempo, que la cuestión comercial, más allá de una cuestión de rehidratación o de preocupación por el estado físico de los jugadores. Después de esta pausa de rehidratación, habrá que decir que el conjunto mexicano, si bien sigue teniendo el dominio del partido, tiene el partido bajo control. Quizás ahí una pequeña desconcentración por parte de Raúl Rangel, pero que no pasó a mayores. México sigue teniendo la posesión del balón, pero ya no logra tener mucha profundidad. Brian Gutiérrez al final del primer tiempo tiene un mano a mano que no logra concretar. Su disparo, más o menos como de 3 dedos, termina siendo muy desviado. El propio Javier Aguirre dijo que no le gustó la primera parte, sobre todo por la cuestión defensiva. Hablaba de que no se había defendido de forma correcta. Me parece que más allá de las cuestiones específicas de los bloques del campo, a nivel defensivo, medio campo o a nivel ofensivo en la delantera, México en general se relajó después del primer gol. Creo que era el momento. Considero que era el momento para ir hacia adelante y terminar lo que ya se había empezado con el gol de Quiñones. Era el momento en el que la afición estaba volcada en pos de una gran victoria por parte del conjunto nacional, y muchos seleccionados mexicanos quizás no lograron contener las emociones que se estaban viviendo ante un estadio Ciudad de México pletórico. Creo que les faltó un poco más de oficio a muchos de ellos, muchos que quizás tenían su debut mundialista, como fue el caso de Brian Gutiérrez, como es el caso de Raúl Rangel, de algunos otros. Eric Lira, que quizás debuta, pero es de los que mejor tiene participación, una gran templanza. Viene el segundo tiempo, México sigue dominando de pe a pa el accionar
de este partido inaugural y la afición comienza a desesperarse porque si bien el conjunto mexicano nunca se sintió realmente amenazado, no logra concretar, no tiene definición y poquito antes de la segunda parte de la segunda pausa de rehidratación es Raúl Alonso Jiménez que tras un centro de Roberto El Piojo Alvarado define de cabeza en el área chica del portero sudafricano y con un cabezazo concreta el segundo gol de la selección nacional. Raúl Jiménez convierte así su primer gol en su historia dentro de las Copas del Mundo. Había acudido al Mundial de Brasil 2014 y en el Mundial de Rusia 2018, donde no había tenido pocos minutos. Tanto Miguel El Piojo Herrera como Juan Carlos Osorio habían preferido a otros delanteros. Y en el Mundial de 2022, de Qatar 2022, llega prácticamente lesionado con una convocatoria polémica y poco o nada pudo hacer en aquellos pocos minutos que también tuvo en Qatar 2022. Llega a este Mundial de 2026 como el centro delantero indiscutible y uno de los referentes mexicanos y responde a ese carácter de líder que tiene con este cabezazo y certifica el 2-0. Después el conjunto sudafricano sufre dos expulsiones. Me parece que es la segunda ocasión dentro del cotejo que México tiene la posibilidad de irse hacia adelante. Sin embargo, Javier Aguirre considera que sus cambios fueron hombre por hombre. Termina Raúl Jiménez saliendo y entra Armando La Hormiga González. Termina saliendo Eric Lira y entra Edson Álvarez. Termina saliendo Brian Gutiérrez y entra Gilberto Mora, el jugador mexicano más joven en la historia de los mundiales y el más joven de esta competencia mundialista 2026. Nunca arriesga, se hablaba de que quizás era el momento después de las expulsiones de Sudáfrica de meter dos puntas, ya sea Armando González, el Chaquito Jiménez o el Memote Martínez. No le mueve a su parado táctico en ningún momento Javier Aguirre y pues busca nada más refrescar las posiciones y realmente poco o nada se realiza después de estos cambios. También Quiñones sale aplaudido por la afición. Es el ingreso de Alexis Vega que viene recuperándose de una lesión, pero parece estar bien. Cuestiones a mejorar para el partido en contra de Cuestiones a mejorar para el partido en contra de Corea del Sur que tendrá lugar el jueves 18 de junio en la cancha, no en la cancha del Estadio Azteca. Recordemos que en esta ocasión su segundo partido será en la cancha del Estadio Akron, por el momento llamada Ciudad de Guadalajara. Eh, de entrada, la expulsión de César Montes condiciona un poco la parte del medio campo y de la cuestión defensiva de la selección nacional, como el propio Javier Aguirre lo dijo en conferencia de prensa post partido. Es prácticamente un hecho que Edson Álvarez ocupará la defensa central junto con Johan Vázquez ante la expulsión de César Montes y entonces la contención muy probablemente se mantenga con Eric Lira al mando. Me parece que entonces, aparte de ese cambio obligado de César Montes por Edson Álvarez, otro de los cambios que resultaría adecuado sería la incursión de manera titular de Gilberto Mora en lugar de... Ay, no. Analizando los cambios que puede hacer Javier Aguirre para el partido contra Corea del Sur que tendrá lugar el 18 de junio en el Estadio Akron, en el estadio por el momento llamado Ciudad de Guadalajara, habrá que decir que aparte del cambio condicionado de César Montes, muy probablemente por Edson Álvarez, podría realizar una serie de cambios más. En principio, pues bueno, sabemos que la expulsión de César Montes condiciona el aparato defensivo mexicano. Javier Aguirre lo expresó en conferencia de prensa que es casi un hecho que Edson Álvarez ocupe la posición de defensor central que César Montes ha dejado vacante por su expulsión. Hará pareja con Edson Álvarez en la defensa central. Al parecer entonces los laterales seguirán siendo los mismos, tanto Israel Reyes como Jesús Gallardo. Y en el centro entonces se ratificaría Eric Lira como el dueño de la posición de contención. Y en el centro entonces se ratificaría Eric Lira como el amo y señor de la contención en el parado mexicano. Y considero que podría haber en los volantes
dentro de la media mexicana, ahí sí podrían existir cambios, pues tanto Álvaro Fidalgo como Brian Gutiérrez, si bien no tuvieron partidos totalmente desastrosos, los dos, ambos, en la inauguración de la Copa del Mundo contra Sudáfrica, sí dejaron algunas cositas a desear, sobre todo a la hora de definir. Los dos tienen claras oportunidades de gol que no logran concretar, que inclusive buscan el pase en lugar de tratar de disparar a portería, de probar al meta sudafricano. Me parece que el ambiente y el escenario de ser su primera vez en la Copa del Mundo y siendo locales, de alguna manera les jugó en contra. Me parece que entonces Gilberto Mora, tanto Gilberto Mora como Luis Chávez podrían tener la posibilidad de ser titulares en este segundo partido de México en la Copa 2026. Sobre todo Gilberto Mora, considerando la rapidez que tendrán el conjunto de Corea del Sur. Es un equipo mucho más rápido y más experimentado que el conjunto sudafricano. Y creo que Gilberto Mora se presta para ese tipo de ir y venir que va a tener mucho el medio campo mexicano en contra del conjunto de Corea del Sur. Hacia adelante, poco o nada que mover. Me parece que si bien Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado, no tuvo uno de sus mejores partidos, a la hora en que tuvo que responder con un centro adecuado por parte hacia Raúl Jiménez, respondió y a nivel defensivo logró hacer buenas coberturas por su carril. En el caso de Julián Quiñones, pues es punto y aparte, me parece el mejor jugador en cuanto a nivel futbolístico hablamos que tiene México, quizás él y Johan Vázquez, y por Raúl Jiménez, un referente que supo hacer las veces de poste, no solamente un centro delantero clavado en el área, sino también con la posibilidad de retener el balón para entonces ahí partir de apoyo para Julián Quiñones o Roberto Alvarado, y una vez que recepciona el balón largo, ya sea del tal Arrangel o de la defensa central, pues recepcionarlo y abrir de espaldas a portería el juego para él internarse en el área una vez que ya ha hecho esta recepción. Me parece entonces que el conjunto mexicano podrá realizar en específico el cambio obligado de César Montes por Edson Álvarez y el cambio de Brian Gutiérrez por Gilberto Mora, y también una posibilidad de cambio sería Álvaro Fidalgo por Luis Chávez. Habrá que ver entonces cómo lo analiza y cómo le entrenan esta semana Javier Aguirre, pero ahí queda la posibilidad de hacer algunas modificaciones respecto a lo que se vio en el partido inaugural contra Sudáfrica. Nos vamos entonces con esta cápsula que muestra el pronóstico que Eder Bayuelo, la semana pasada habíamos mostrado en la entrevista que le realizamos a Eder Bayuelo, o conocido en redes sociales como Tío Leyendas, director del canal de YouTube Leyendas del Fútbol Mexicano y director de la revista Balompié, la única revista impresa que circula en los medios mexicanos en el país y que lo ha llevado a realizar su segunda cobertura mundialista. Ya estuvo en Qatar 2022 y desde la inauguración de esta Copa del Mundo tuvo parte de el Mundial 2026. En esta última parte de la entrevista que nos concedió hace ya unos 2 meses, pronosticaba lo que puede pasar con la selección mexicana, que a base de estadísticas y datos duros nos decía que podría ser imbatible dentro de la cancha del Estadio Azteca o Ciudad de México. Y visto lo visto en el primer episodio, en la primera jornada mundialista, parece ser que lo que dice Eder Bayuelo a partir de estadísticas se puede hacer realidad en esta justa 2026. Vamos entonces con el pronóstico de Eder Bayuelo, cómo cree que le irá a la selección nacional en esta justa mundialista de 2026. Y regresamos a Sociedad Fútbol. Una última directa de fútbol. ¿Cómo crees que le vaya a la selección? Pronóstico para tanto la fase de grupos como su actuación en general en el Mundial 2026. México ha jugado 141 partidos en su historia en el Estadio Azteca. De esos 141 juegos, solo ha perdido 8 veces. De esos 8 partidos, solo 2 fueron oficiales. O sea, en 60 años de historia, México solo ha perdido 2 partidos oficiales en el Estadio Azteca, incluyendo 2 Copas del Mundo, una Confederaciones y un montón de torneos de la CONCACAF. Entonces es muy probable que México termine en primer lugar de grupo, avance a 16avos de final y juegue otra vez en el Azteca, gane ese partido contra un tercer lugar de otro grupo y luego se enfrente muy posiblemente a Inglaterra, el primer lugar del grupo L, o Croacia, qué sé yo. Y si todo funciona estadísticamente e históricamente correcto y los jugadores de esta generación deciden respetar esa estadística,
Sudáfrica, pues México podría alcanzar el ahora sexto partido que serán los cuartos de final en Estados Unidos, en donde yo creo que terminaremos eliminados como ha sucedido siempre. Nuestro mayor alcance es ese partido de cuartos de final. Un cuento de nunca acabar. Muchísimas gracias, tío Valenpe. De vuelta a Sociedad Fútbol, es así como llegamos a la parte final. Le agradecemos a Eder Bayuelo, por cierto, por la entrevista que nos concedió hace algunos mesecillos en un evento publicitario en donde coincidimos con él. Pero bueno, llegamos al final de Sociedad Fútbol. Para mí ha sido un gusto estar nuevamente en una emisión más de este proyecto nuevo dentro de la barra de contenidos de la Faro Indios Verdes. Les recordamos que este programa se puede sintonizar de manera de streaming en vivo todos los sábados a mediodía, y los contenidos que también aquí, las cuestiones futbolísticas que hemos estado hablando, también se pueden visualizar a través de las redes sociales oficiales de Sociedad Fútbol. Aparecemos como Sociedad Fútbol 1, tanto en TikTok como en Instagram, y ya a partir de esta semana en YouTube también, el canal de fútbol Sociedad Fútbol 1 en YouTube. Estaremos haciendo mucho contenido, muchos videos respecto al análisis y al contexto al contexto social también que tendrá este Mundial 2026. Se vienen muchos días, de poquito más de un mes de fútbol, y pues Sociedad Fútbol será parte de esta Copa del Mundo 2026. Mi nombre es Josué Covarrubias. Para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nos seguimos viendo la próxima semana, el sábado 12, con la cobertura especial, con un programa especial dedicado al análisis de la segunda participación, el segundo juego de México en esta Copa del Mundo. Vamos a estar analizándolo y analizando también a las selecciones que ya habrán tenido participación, a las grandes selecciones que habrán tenido para esas fechas participación en la justa mundialista. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Sociedad Fútbol. Hasta luego.